¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos a través de Teleoro, su canal 13 cubriendo a todo Puerto Rico. De forma inmediata, nos vamos a las informaciones. Noticia del día. El secretario del Departamento de Salud insistió que pese a las limitaciones que existen en la cantidad de pruebas diagnósticas de COVID-19 disponibles aquí en la isla, debido a la escasez de reactivos, la tasa de positividad del virus en Puerto Rico sigue escalando y se encuentra actualmente entre un 6 a 12% de las muestras procesadas en el país. Los casos positivos de COVID-19 en Puerto Rico continúan aumentando dramáticamente, aunque según el secretario del Departamento de Salud, nuestro sistema sanitario no ha colapsado como sí ha ocurrido en otros países. La razón en particular es que se ha logrado mantener la curva de los casos positivos lo suficientemente baja para que los hospitales puedan manejar adecuadamente los casos. Por ejemplo, el centro médico a través de ASEM ha establecido carpas adicionales para atender los pacientes que llegan a ese centro hospitalario más importante del país. Hemos añadido carpas adicionales porque pues estamos viendo que los números en todo Puerto Rico han ido aumentando. Y pues nosotros aquí en Centro Médico tenemos que prepararnos para poder recibir todos los pacientes si nos llegaran. Ahora mismo lo que tenemos de pacientes positivos aquí en tanto en el Hospital Universitario como en ASEM son 6 pacientes. Para que tengan una idea, en la sala de emergencia ahora solamente se está utilizando un cuarto, los demás están todos disponibles. En el Hospital Universitario ahora mismo hay 8 cuartos disponibles sin la necesidad de activar los 60 camas que tenemos de 2 pisos que tenemos preparados para, de ser necesario, utilizarlo. O sea que en este momento, en cuanto a los cuartos, estamos bien. Al momento se ha logrado aplanar la curva de casos positivos de COVID-19, lo que ha permitido tanto a los hospitales del Estado como los privados manejar los casos. Lo importante es seguir las recomendaciones que se han establecido por parte de CDC y el Departamento de Salud. El secreto de poder vencer al virus es que el volumen o la cantidad de pacientes que se presenten, porque se van a presentar y se van a enfermar, no sean todo en un periodo de tiempo muy corto. No es lo mismo yo manejar 500 pacientes sospechosos o con COVID en 3 meses a manejar 500 pacientes sospechosos o con COVID en 3 días. Por lo tanto, ningún sistema del mundo puede manejar ese tipo de volumen, y lo vemos en países no del tercer mundo, sino del primer mundo, como Italia, China, España, y ya vemos el ejemplo en Estados Unidos, ciudades como Nueva York, el estado de Florida, Texas. Otro de los grandes problemas que confronta Puerto Rico y los demás países en el mundo son las pruebas y los reactivos para realizar las mismas. Todos los países del mundo estamos compitiendo por las mismas pruebas y los mismos reactivos. Por supuesto, hay que hacer todas las acciones correspondientes para tratar de competir de tú a tú con todo el mundo para tener las pruebas. Pero no tenemos todas las pruebas que queremos, pero tampoco las tuvo España, tampoco las tuvo Italia, tampoco las tiene Estados Unidos. Así que es un asunto mundial y tenemos que manejarlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado y con mucha responsabilidad cívica y social. Depende también de la sociedad, de nuestros hermanos puertorriqueños, que cooperen para que no se enfermen y lleven el virus a su casa. En el caso del Centro Médico de Río Piedras y sus clínicas externas continúan operando con normalidad, aunque con el llamado distanciamiento físico y horas establecidas para la llegada de los pacientes. Desde ayer estamos minimizando las citas y posponiendo las más que podemos, porque queremos tener todo el personal disponible para poder utilizarlo en la emergencia, pero sí, todas las clínicas en cuanto a servicios postoperatorios o de emergencia se están dando. Y se van a seguir dando porque tenemos que seguir dándole servicio a nuestra población. O sea que definitivamente todos esos servicios han continuado, obviamente guardando el distanciamiento social requerido, todas las medidas requeridas en cuanto a utilización de mascarillas y otras cosas. Y en esa medida, en la medida que podamos seguir dando los servicios de electivos
o clínicas los vamos a seguir dando. Por último, el secretario de Salud admitió que las hospitalizaciones de pacientes contagiados con el virus sigue aumentando, tal y como se ha perfilado en proyecciones que han estado realizando para monitorearlas. Sin embargo, comentó que los hospitales aún tienen la capacidad suficiente para manejarlas, pues representan solo un 5% de la capacidad de camas hospitalarias disponibles. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Entrevista. Amigos, ahora desde la redacción entrevistamos al representante del partido Nuevo Progresista, José Quiquito Meléndez. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí al Canal 13. Siempre es un placer estar contigo. Bueno, representante, la gobernadora Wanda Vázquez ha presentado varias medidas a ser discutidas en una extraordinaria. Algunos analistas indican que es un movimiento político camino a las próximas primarias del Partido Nuevo Progresista, pero a la verdad es que hay algunas medidas que suenan como un programa de gobierno y no así en medio de la pandemia de salud que nos encontramos. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo creo que lo que para algunos es medidas de cara a una primaria o asuntos políticos, para la gobernadora es en esencia el gobierno. Ella tiene que actuar. Y yo sé que hay unos que quizás no se le había ocurrido atender estos asuntos o hacer estas propuestas, pero yo creo que la gobernadora hizo lo que tenía que hacer. Hizo una conferencia de prensa amplia, completa, tocó temas importantes para muchos sectores. Yo creo que el asunto de las aseguradoras es un asunto bien importante para mucha gente. ¿Cómo es posible que al día de hoy las aseguradoras estén cuestionando el juicio de un médico? Eso es un asunto que no tiene nombre. Así que eso se va a corregir. De otra parte, tengo que agradecerle a la gobernadora el haber acogido los proyectos míos, ¿verdad?, para aumento de sueldo a las enfermeras en el sector público y en el sector privado. También el proyecto de acoso laboral, que es de mi autoría, esa es una ley que mucha gente está esperando porque hay una necesidad de atender esa conducta afuera. El proyecto para remover a ciencia forense del Departamento de Seguridad Pública, que era súper necesario. Eso, de hecho, es hasta una propuesta de un candidato a la gobernador por ahí, de otro partido, pero eso lo estamos haciendo ahora. Pero ¿por qué esperar tan tarde, representante? ¿Por qué esperar hasta que el tiempo de la ordinaria se terminó, con todavía sin discutir un presupuesto realmente aprobado para que entre en vigor? Se quedó el de la Junta de Supervisión Fiscal, esa es la realidad, y esperar entonces un proceso de una extraordinaria en momentos en que los políticos, incluyéndolo a usted y a otros líderes legislativos, camino a unas primarias que es a la vuelta de la esquina. ¿No cree que estaba a destiempo este proceso, representante? No, de ninguna manera, porque para el récord, todas las primarias son durante periodo de sesión. De hecho, la primaria de ley, que es la que estamos ahora, la fecha anterior era en junio 7. Sí. Y la sesión terminaba en junio 30. Por lo tanto, al moverla, cayó fuera de sesión, pero por pura casualidad. Ahora pues estamos en una extraordinaria y vamos a estar precisamente en sesión, a menos que culminemos los asuntos antes. Pero en cuanto a si era tarde o no, la gobernadora lleva apenas, todavía no ha cumplido un año en el cargo, y gran parte de ese periodo ha tenido que dedicarlo a atender los terremotos y la pandemia. Así que, y la recuperación de María también. Así que en ese escenario, la gobernadora no tenía tiempo, no había tenido la oportunidad de presentar sus prioridades. Esta es la primera oportunidad en la que ella tiene ese espacio para presentar sus prioridades. Y yo creo que una de las medidas, y aquí le agradezco con todo el corazón a la gobernadora, que entendió y tuvo la sensibilidad para entender este asunto de las pensiones.
A eso iba, pero a eso iba, representante, porque todavía se está cuestionando si tenemos el dinero o no suficiente para llevar a cabo la consulta sobre el estatus, y se está planteando por la primera ejecutiva hacer otra consulta, pero en esta ocasión una consulta que es a la Constitución de Puerto Rico, un cambio en la que tiene que haber una cantidad de miembros de la Cámara de Representantes y del Senado que deben aprobar, si no me equivoco son 3/4 partes del cuerpo. En el Senado el PNP es fácil, pero en la Cámara de Representantes necesitaría votos populares y garantizar que todos los PNP voten a favor de esa consulta. Y luego conseguir el dinero, porque estamos hablando de una papeleta adicional para planteársela a los ciudadanos que van a elegir en estas elecciones generales, también consultarles sobre elevar a rango constitucional la deuda de las pensiones de los empleados públicos como prioridad. Mira, eso es una propuesta que yo le hice a la gobernadora, hablando con ella y preocupado como he estado, ¿verdad?, porque se le cumpla con el compromiso de los retirados. Yo creo que la gobernadora entendió que era sumamente importante atender este asunto, y hay un riesgo real de que la Junta fuerce a través del plan de ajuste un recorte de las pensiones. Okay. Nuestra gente no aguanta eso. Pues de la manera que podemos atender este asunto es que el pueblo, no nosotros los legisladores, no la gobernadora, el pueblo le diga a la Junta a través del voto y al Congreso de los Estados Unidos que en Puerto Rico, para los puertorriqueños, las pensiones son tan importantes como el pago de la deuda. Fíjate que no vamos a dejar de pagar la deuda, todo lo contrario. Vamos a igualar... Bueno, la deuda que se contrajo de forma legal. Correcto. Porque la deuda que se contrajo de forma ilegal, cualquier tribunal podría determinar que la misma es ilegal. Claro, pero lo que sí es, lo que es importante es que cuando elevemos... La propuesta es elevar a rango constitucional, sí, a la misma igualdad, ¿verdad?, de apelación de la deuda constitucional que tiene que ver con los bonos, pues tengamos entonces que se pague esa deuda y las pensiones, luego que se paguen todas las obligaciones del gobierno. Pero una cosa puede decir la Constitución, representante, una cosa podría decir eso la Constitución, pero la Junta de Supervisión Fiscal puede plantear que ellos están a través de una legislación suprema del Congreso de los Estados Unidos, y que la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal, ellos son los que deciden qué se paga y qué no se paga a través de la jueza Taylor Swain, y no la Constitución de la isla. Dos cosas sobre eso. La Junta no es permanente. La Junta se va a ir en algún momento, pero la enmienda a la Constitución se va a quedar, y vamos a establecer que es importante para los puertorriqueños pagar la deuda. Uno. Número dos, en cuanto a la Junta de Control Fiscal por encima de la Constitución. Mira, ellos sí están fuera de la Constitución, pero la realidad del caso es que ellos van detrás y han planteado en todos los casos que la propia Constitución de Puerto Rico solamente reconoce como deuda a pagar primero la deuda de los bonistas, y después lo que sobre se le paga a las demás obligaciones del gobierno. Okay. Por lo tanto, pero representante, es importante que las igualemos. Ok, ese proceso, el pueblo de Puerto Rico es algo simpático para mandar un mensaje a Estados Unidos de que aquí en Puerto Rico las pensiones de los empleados públicos es algo primario e importante, igual que el pagar la deuda que contraemos de forma legal. Pero también puede plantearse de que hay prioridades en el gobierno, por ejemplo, una universidad del Estado que sea autosuficiente, pero que a su vez también el gobierno continúe garantizando educación casi gratuita, y que no es lo que ha ocurrido con la UPR, que los créditos han aumentado y parece que el costo universitario en la isla es igual en la universidad pública como en la universidad privada. No hay una diferencia en dinero. Bueno, dos cosas. La universidad, los gastos universitarios, ¿verdad? Los gastos de educación, debo decir, constitucionales, llegan hasta cuarto año. De 0 a cuarto año hay una obligación constitucional de establecer educación gratuita para todos los puertorriqueños. La Universidad del Estado ya es otra cosa. Se ha estimado
que el costo por crédito real, si le quitas el financiamiento público a la Universidad de Puerto Rico, trepa el crédito a una situación similar a como lo tiene la Universidad de Pensilvania, Penn State. Estamos hablando de $650 el crédito aproximadamente. Los puertorriqueños representantes no podemos pagar eso. No van a pagar eso jamás en la vida. Por lo tanto, hay un compromiso de esta administración de mantener una universidad del Estado fuerte, de reforzar y de obviamente que la universidad tenga la capacidad de conseguir recursos no solamente del gobierno sino externos para poder capitalizarla. Sí. Y fortalecer también el sistema de retiro de los empleados de la Universidad de Puerto Rico, que también está en precario, y la propia Junta de la Universidad ha estado proponiendo recortes a ese sistema de retiro. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer por delante, pero yo creo que un paso importante es atender precisamente esas personas están viendo a ti y a mí ahora probablemente por este canal. Ajá. Que son retiradas, que tienen problemas porque su pensión no le da y que están preocupados porque la Junta le vaya a cortar un canto. Mira, lo importante es que el gobierno haga lo que está haciendo. Esta propuesta de gobernador es la actuación más agresiva que puede tomar el gobierno de Puerto Rico para defender a los retirados. Yo no soy... Representante, yo no soy analista, pero cualquiera podría decir que la consulta de estatus es para llamar a los estadistas a votar en las elecciones, casi obligarlos a que voten por el sí. Y a su vez voten por la gobernación, la comisaría residente, legislatura y los alcaldes. Pero también se podría decir que la consulta sobre elevar la deuda de las pensiones a rango constitucional es para llamar a todos esos empleados públicos que de cierta manera temen que sus pensiones desaparezcan, y a los pensionados que están ahí a que vayan a votar las elecciones. Mecanismo de presión para que un voto que se supone que sea un derecho y opcional de los puertorriqueños sea algo casi compulsorio. ¿Qué usted responde a ese planteamiento, representante? Yo lo que le digo a las personas que piensan de esa forma es que esta es la oportunidad en que la gobernadora tuvo para hacer esta convocatoria. Antes no había tenido, pues estábamos trabajando con otros asuntos. La gobernadora bien podría decirlo, lo voy a hacer en enero. Pero ¿cuál era la discusión entonces aquí ahora? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? Entonces, si lo hacemos antes, siempre va a ser malo. Si lo hacemos después, también lo van a criticar. Lo que es importante es que a esos que están cuestionando la iniciativa, mi llamado es a que, como tú planteaste al principio, hacen falta 3/4 partes en el Senado y en la Cámara, lo que significa que en ambos cuerpos hace falta representación de la minoría popular e independentista, de manera que yo los invito a que se unan para que le den la oportunidad al pueblo, a que el pueblo finalmente emita un veredicto y un mensaje tanto a la Junta como al Congreso. Máxime, cuando 2 puertorriqueños que estaban en la Junta acaban de renunciar, sabemos quién los va a estar sustituyendo. Ok, finalmente, ¿usted da por sentado que Wanda Vázquez va a ganar la primaria y va a ganar las elecciones? Porque en el planteamiento, leyendo entre líneas, que la gobernadora podía dejar esto para enero. En enero hay un nuevo gobernador, ¿o es que revalida Wanda Vázquez? En enero Wanda Vázquez va a jurar otra vez como gobernadora de Puerto Rico el día 2 de enero, y allí estaremos todos nosotros celebrando la juramentación de la gobernadora de Puerto Rico. Yo respaldo y creo que Wanda Vázquez ha hecho un trabajo extraordinario, y yo hice un análisis de los candidatos antes de hacer un endoso, y tuve la oportunidad de hablar con ambos. Yo pude percibir de la licenciada Wanda Vázquez una sensibilidad muy particular, al punto que pudimos llegar a un entendido en medidas que son importantes para nuestra gente, para nuestros servidores públicos, para nuestros trabajadores y para nuestros retirados. Hay que tener una sensibilidad particular para poder manejar el Puerto Rico que estamos viviendo. Y yo encontré eso en Wanda Vázquez.
Excelente, gracias representante, porque ya su Skype está fallando y mi control también en la recepción está fallando, en la redacción está fallando. Parece que ya tiempo suficiente para concluir la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer, hermano.